Hola, ¿qué tal amigos de Mati Ciencia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video de circuitos prácticos y concisos. En este caso vamos a estar viendo hoy lo que viene siendo un buffer de tensión o también conocido como un seguidor de emisor, que es un circuito que se puede implementar tanto con transistores BJT, NPN típicamente, o bien también con operacionales, ¿sí? Con los operacionales tenemos la ventaja de que tiene mejores características de impedancia de entrada y de salida, o sea, es un buffer casi perfecto como separador, pero la desventaja con operacionales es que entrega poca corriente, va a depender de la operación que pongamos, y también la respuesta en frecuencia de un operacional es mucho menor que la de un transistor, que típicamente podemos usar en aplicaciones de RF, ¿sí? Con mucha frecuencia. Obviamente que le escribí el transistor. Pero básicamente, digamos, es importante conocer este circuito por ese motivo. Entonces, otra diferencia que tenemos es que acá el operacional, digamos, separa muy bien para no cargar la salida de otro circuito. Este sí lo carga, digamos, porque tiene que circular cierta corriente por la base. Esta es nuestra carga, ¿sí? Pero bueno, digamos, es mucho más robusto, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería el parámetro nuestro? Sería decir, bueno, yo tengo una fuente de 5, tengo una señal de 5 volt que varía entre 0 y 5 volt. Yo quiero entregar esa tensión entre 0 y 5 volt a una carga de 87 ohms. Vamos por esta parte número 1 del video, la vamos a considerar una carga fija. Después vamos a ver qué pasa con la carga variable. Entonces, fíjense que 5 voltios, 5 volt dividido 87 ohms, nos da una corriente de 57 mA. Entonces, digamos que esa es una corriente que es muy alta para un microprocesador, un microcontrolador, un FPGA, ¿sí? O una salida de una compuerta lógica. Entonces con esto lo podemos amplificar. Por ejemplo, yo tengo un display de 7 segmentos, puedo hacer este circuito a la salida de la lógica de control, digamos, con CMOS o TTL, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto naturalmente? ¿Sí? Nosotros, nuestro parámetro sería que, digamos, la parte mala de esto es que la tensión no va a venir toda, porque está la caída de base emisor de 0,7 volt, 0,65 por lo general en activa y 0,7 volt en corte y saturación. Lo primero que vamos a tener que ver es este circuito para que entendamos que lo importante es decir, bueno, esto que yo ahora tengo como una fuente sería la salida de un microcontrolador o un microprocesador, ¿sí? Por eso es que tengo una fuente por separado, ¿sí? En cambio, si uno, por ejemplo, va a un esquema de un regulador de tensión lineal, va a ver que es como que este cable termina conectado en otro lado más atrás. No está en una fuente aparte, porque justamente lo que tengo es la fuente. Esa es una diferencia importante. Entonces, al tener que hacer esta conexión para poder probarlo, es importante que tengamos estos 5 bolas acá, para ver qué pasa. Entonces vamos a lo siguiente. Lo clave acá es decir, bueno, lo que va a pasar es que dado por leyes de Kirchhoff esta malla, siempre, siempre, siempre lo que va a pasar es que la tensión que cae acá va a ser esta menos los 0,7. Y si esta sube, lo que va a pasar es que va a caer en el transistor. O sea que si termina en la zona activa hay que tener cuidado porque esa corriente y esa tensión que va a estar ahí va a disipar potencia. En cambio, si yo tengo una carga fija y armo este circuito, lo mejor es que estas dos fuentes sean iguales para no tener problemas de cálculo. Y además, el transistor va a trabajar en cuasi saturación, es decir, una tensión menor, más o menos, digamos, entre 0,7 volt, que es como una caída acá, y 2 volt, es la cuasi saturación. Entonces disipa menos potencia. ¿Y por qué va a pasar eso? Bueno, porque si las dos fuentes son iguales, ¿qué va a pasar? Si esta tensión que está acá es, por ejemplo, 5 menos los 0,7, bueno, ¿qué va a pasar? Si acá tengo 5 y acá estoy obligado a tener 0,7, perdón, los 5 volt menos 0,7 que tenía acá va a caer 0,7 también, ¿sí? Entonces ya mismo vamos a hacer una prueba. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, que acá va a caer va a pasar una corriente, perdón, por acá va a caer 5 menos 0,7 volt. Y por acá tiene que circular una corriente, despreciando la corriente de base, esta corriente igual a esta, porque acá se sumarían porque es de emisor, de aproximadamente los 57 mA. Es lo que vamos a estar esperando, ¿sí? Pero bueno, si hacemos 5 volt menos 4.7 menos 0,7 nos da 4,3 volt dividido los 87 ohms nos da 49 mA. Así que bueno, esas serían las desventajas. Ya mismo lo vamos a probar en interactiva. Vamos a poner una sonda de tensión acá. ¿Sí? Vamos a poner a medir este. ¿Sí? A ver si tengo lugar. Bueno, queda medio chancho, pero queda. A ver. No, no me deja. A ver, si lo pongo acá.
Bueno, ahí estaría. Y un amperímetro. Podríamos ponerlo acá. Me lo toma así multicina, así que va a parecer con signo menos, pero no pasa nada. Y esto por ahora no nos interesa mucho, porque no sabemos todavía hacer los cálculos, pero es importante, podemos verificarlo y decir, bueno, ¿qué corriente le va a exigir a mi microcontrolador, ¿no? Bueno, nos faltó algo, que bueno, eso ya es parte del diseño que vamos a tener que ver en otro video, cómo hacer los cálculos, porque tiene su tema. Fíjense que no lleva resistencia de base, ¿no? Eso le da las características a este circuito. Bueno, ahí está. Tenemos de cálculo 41 mA, 48,1. Fíjense, una corriente de 739 microamperes no le exige nada al microcontrolador. Obviamente que depende de las curvas características de este transistor, que yo las traje acá, que lo expliqué en otro video. Y fíjense que cae más o menos 4,3 volt. Y acá cae, bueno, un poquito más de 0,7 volt. ¿Sí? ¿Y qué esperaríamos acá por lo que expliqué antes? Que caiga exactamente lo mismo que acá. Fíjense, 750. Bueno, ahí está, ese mismo valor. ¿Estamos? Y ahora viene la parte más interesante de este circuito. ¿Qué pasa si yo varío acá? Vamos a ir un poco fuerte. Fíjense, 4,28, no varió casi nada acá. 48,9 mA, acá 2,71. Bueno, acá bajó esto. Y acá vamos. ¿Ven? Ya cae acá 5,724 volt. ¿Sí? Cae en el transistor. Entonces, lo que nos importa a nosotros, recordando por ejemplo el BC548 que tiene tensión colector máxima de 30 volt y corriente máxima de 100 mA, bueno, eso alcanzaría para elegir el transistor. O sea, sabiendo la corriente que hay que traer a la carga, se terminó la historia. Después la acomodo con esta fuente. Ahora, hubiese sido más fácil explicarlo así, pero si yo lo explico así no tiene sentido. ¿Por qué? Y bueno, porque puedo conectar la fuente, esto directamente acá. Y le estoy exigiendo a esta fuente lo mismo que estoy exigiendo por este cable. Pero bueno, se puede estudiar así el circuito. ¿Sí? Termina siendo lo mismo que este. Lo único que acá si varía la tensión, bueno, cambia bastante. Entonces la idea es calcular estos tres valores a partir del cálculo. Pero bueno, ahí tienen cómo hacer un buffer de tensión y que entregue más corriente. Recuerden que va a tener una caída acá de tensión. O sea que si acá tuviera 3,3 volt, que es la salida de lo que se está usando ahora de valores normalizados de tensión, y 0,7 molesta bastante ya. En cambio 5, fíjense que está bastante bien, digamos, ¿sí? Pero bueno, 57 mA contra 50. Hay que ver si a uno le sirve eso. Después, bueno, habría que ver de hacerle mejoras para poner un resistor en serie para compensar en temperatura, que por ejemplo se pone acá, ¿sí? Y acá tengo otra simulación bastante interesante. Bueno, acá podría probar con distintas tensiones, por ejemplo, así. Pero acá la más interesante es una que le hice un cálculo de carga con carga variable. Bueno, no lo tengo acá. Se me fue. Que es poner una carga variable acá, ¿sí? Entonces lo que estaría viendo es que casi es como una fuente de corriente ideal. Un regulador de corriente, digamos. Bueno, ahí armé un circuito así rapidito para probar, sin muchos cálculos. Digo, bueno, a ver, yo tenía 4,3 volt acá, circularon corriente de 50 mA. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si yo quiero una corriente menor de 20 mA? Bueno, 4,3 volt, digo 20 mA, me da un resistor de 4,3, 20 por 10 a la menos 3, me da 215 ohms. 215 menos los 87 que ya tenía, 128 ohms que este resistor. O sea que yo lo pongo en cero, debería tener estos mismos parámetros. Bueno, acá los mismos parámetros que estarían acá con 5 volts. 5 volts. ¿Estamos? Ahí está. Con 5 volts. 425, 425, 48.1, 48.1, 739, 739. Fíjense ahora qué pasa. Debería bajar esta corriente a 20 mA, despreciando la corriente de base. A ver. Ahí está, 19.7 mA. Y fíjense otra cosa. Ahí cambió. También está en 0,7 volt. 0,7 volt. Fíjense que no hay ningún problema. ¿Y ahora qué pasa si subo esta tensión? O sea, acá tiene una carga fija, un diseño para carga fija. Bueno, ¿qué pasaría si subo esta tensión? 10 volt. ¿Sí? Y bueno, debería pasar lo mismo. Mantenerse los 20 mA y la caída y esta caída de tensión, bueno, que compense lo que cae acá. Lo que cae acá sería 128 más 87, que es lo que he hecho antes, 215, por 20 por 10 a la menos 3, son 4.3, bueno, sí, los 4.3 volt, perdón. Sí, no había que hacer cálculo, bueno. 10 menos 4.3 tiene que caer ahí.
O sea que quiere decir que la propiedad esta de que estoy fijando la tensión de emisor con la base se cumple. Ahí está, se mantienen los 20 mA. Bueno, acá sí baja bastante, lo cual es bueno, porque nos consume menos corriente del dispositivo que yo tengo acá. Y ahí está, 5,692. Así que bueno, próximamente hay videos de cálculos sobre este circuito, que es bastante interesante. Espero que les sirva. Suscríbanse, me gusta, cualquier consulta la dejen en los comentarios. Les mando un saludo, eso es todo, hasta luego, chao.